UNIPE. Bueno, entendido. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecemos su participación en esta presentación que estamos haciendo de una investigación que encaramos desde UNIPE, y como lo estábamos comentando antes, mientras estábamos organizándonos con Fabián y Agustina, esta investigación lo que intenta hacer es como poner en valor, como visibilizar con un enfoque de artículo académico, una investigación, unos desarrollos de política que se vienen haciendo, que son bastante invisibles de acceder si uno quiere como una información organizada sobre estos desarrollos. Entonces, desde UNIPE, junto con Agustina, que está aquí o allá, no sé cómo la ven, y Anabela, que está ahí abajo, hicimos esta propuesta e invitamos a Juan Cerabona por ESMATA y a Pablo Granowski y Vanessa, que en este momento no se pudo sumar, por UOCRA, con quienes armamos el equipo. La idea de este encuentro es presentar un resultado parcial de este informe. Vamos a dar la palabra, ahí tienen un poco cómo es la dinámica del encuentro, la palabra a los dos sectores, a Juan y a Pablo, para que completen desde su mirada, básicamente desde la mirada sectorial, el compromiso con estas políticas RAP, que decimos para hacer más rápido, que es reconocimiento de aprendizajes previos o saberes obtenidos fuera del sistema educativo, que es una política que tiene su data, pero el nivel de concreción va viniendo con dificultades y sobre eso queremos indagar. Para eso entonces invitamos también a los referentes, tanto de Provincia de Buenos Aires como de Cava, quienes nos van a hacer el comentario también desde cada jurisdicción de este compromiso y también desde su historia, porque justamente decíamos que Fabián, junto con Ricardo, ahora Ricardo está de director en Provincia de Buenos Aires, Fabián está en la Subsecretaría de Aprendizaje a lo largo de toda la vida, que le agradecemos el reemplazo porque estaba anunciada Eugenia Cortona y ayer a último momento tuvo que cancelar y nos puso a Fabián de reemplazo, lo mismo que Pablo con Gustavo Gándara, que estaba anunciado y tuvo una dificultad, y está Pablo por el sector. Les decía que tanto Fabián, que ahora está por Cava, trabajando en este tema, con otros más por supuesto, y Ricardo en Provincia de Buenos Aires como director, en el momento que estuvieron en el INET, estuvieron en la cocina de toda esta resolución, que nos da marco a esta mirada sobre el reconocimiento de aprendizajes previos. Agradecemos a alumnos y alumnas, que estoy viendo ahí los nombres, que están participando en este encuentro. Es un tema que trabajamos en la fase didáctica en nuestras carreras, y también, por supuesto, agradecemos al apoyo de UNIPE con todo el área de comunicaciones para grabar esto. Como pasa con todas las demás, este material está grabado, está siendo grabado, y lo que les comentaba, que pasa a ser material didáctico para alguna de las materias, porque tenemos justamente las voces de los actores en primera persona. Entonces, ahora les doy la palabra a Agustina, que va a hacer una breve presentación de la investigación, para luego pasar a los actores sociales y luego a las jurisdicciones. Muchas gracias. Silencio para evitar superposición. Perdón. Si tienen, me olvidaba la mecánica, si tienen alguna consulta, aporte, van escribiendo en el chat. Nosotras lo vamos levantando con Anabela, vamos levantándolo, y en todo caso, si hay algún desfasaje, lo vamos pasando a quienes correspondan para hacer un intercambio al final. Entonces les sugerimos, por favor, que vayan anotando en el chat si tienen algún comentario o pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Irma. Voy a compartir la presentación que armamos.
Bueno. Bueno, buenas tardes. No sé, acá en Cava hace calor, así que no sé si ahí en Jujuy, que comentaban y saludaban, no sé qué temperatura estará haciendo, pero bueno, acá estamos. Bueno, un poco lo que contaba Irma, que venimos trabajando desde el 2021 haciendo esta investigación, y bueno, y tratando de visibilizar y de aportar estos procesos para que efectivamente puedan ser instalados definitivamente en el país y en la región para seguir avanzando en la articulación y en las acciones conjuntas con los distintos sectores. Así que en ese sentido va este aporte de la investigación. Bien, como presentó Irma ya, el equipo de trabajo, quien lo dirige Irma Briasco, yo como investigadora, Anabela también como investigadora del proyecto, y Juan, Vanessa y Pablo acompañando también como investigadores desde los sectores particulares. Bien, entonces el objetivo general del proyecto es esto, visibilizar los procesos, ver cómo venían avanzando, y lo primero que hicimos es, como en toda investigación, un estado del arte a nivel internacional y a nivel regional, en el cual pudimos dar cuenta de que efectivamente estos procesos de reconocimiento de los aprendizajes previos, los que vamos a llamar como políticas RAP, ya se venían desarrollando en la región. Los documentos internacionales muestran esta evidencia, y también en nuestra investigación, como dice Irma, cuando presentemos estos artículos que van a ser publicados, van a poder encontrar más detalles sobre este relevamiento, pero en principio queríamos mostrar algunas cuestiones y también plantear otras para poder entrar en diálogo en este espacio y en este panel en la Semana Federal. Entonces, bueno, lo que vemos efectivamente es que en la región hay un impulso importante que lleva a que haya acciones concretas para llevar adelante estas políticas de RAP, y que ya está ingresado en la agenda de la educación de formación técnico-profesional en distintos países de la región latinoamericana, dando cuenta en algunos de ellos esta construcción de un sistema de cualificación considerando el reconocimiento de aprendizajes previos como uno de los componentes principales. Bien, pero más allá de esto, lo que nosotros vemos y observamos en el relevamiento que hicimos, es que todas estas acciones terminan concentrándose a un nivel macro, y todavía no logran terminar de consolidarse en un nivel más meso y micro de estos procesos. En este sentido, una de las preguntas que nos hicimos a partir de este relevamiento es, bueno, ¿cuánto de viabilidad tienen estas políticas, dado que en particular las políticas de de reconocimiento de aprendizajes previos demanda una serie de dispositivos con un anclaje territorial? Bien. En este sentido, la investigación tuvo un corte de tipo cualitativo, también considerando los estudios comparados en el campo de la educación, y tiene que ver con un trabajo de campo que se centró especialmente en hacer entrevistas en profundidad con actores centrales en este proceso, como son los actores funcionarios de gobierno. En particular, la investigación se concentró en dos jurisdicciones del país, como es Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, en las cuales están concentradas el 60% de la oferta nacional en este ámbito y nivel educativo del proceso de reconocimiento de aprendizajes previos.
Y además se hicieron entrevistas con actores y con expertos en las temáticas, justamente relevando estas tres grandes dimensiones, ¿no? Cómo se estaban dando estos procesos de reconocimiento, si es que existían o no, cuál es el rol de los actores o cuáles son los actores que estaban participando en este proceso y cuáles eran los dispositivos, si existían algún dispositivo respecto a estas políticas. En este sentido, y esto lo paso un poco rápido porque tenemos los colegas que van a comentar y seguramente van a poder expresar o especificar más los procesos en estas dos jurisdicciones. Ahí me acuerdo, Ricardo, hemos tenido charlas en la entrevista larga y súper interesante. Para mí, con conocimientos no previos sobre la temática que me ayudaron mucho a pensar estos procesos. Y que tiene que ver con, bueno, en provincia de Buenos Aires, si mal no registramos, Ricardo podrá comentar un poco más, pero estos procesos y esta agencia de acreditación de saberes se crea o aparece su funcionalidad a partir del 2004, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, en el 2021 se crea este proyecto de acreditación y certificación de saberes, donde efectivamente ahí empieza a aparecer un proceso y dispositivos súper interesantes que se empezaron a implementar en la subsecretaría de la Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida. Quien nos acompaña, Fabián, seguramente podrá también contarnos un poco más sobre eso. Bien, pero en este sentido, y para no hacerlo extenso y dejar a los actores hablar un poco más, a partir de las entrevistas que procesamos, analizamos, lo que encontramos es esto, ¿no? Hay en los procesos de reconocimiento de aprendizajes previos, los actores nos vienen a traer una perspectiva más de nivel meso y micro, lo cual en este relevamiento que nosotros hicimos en los documentos de los organismos internacionales no aparecía tanto, e inclusive nos dieron mayor información actualizando esta información, considerando que en el 2020, disculpen mi niño, en el 2020 hubo un cambio de procesos por la pandemia, y efectivamente pensamos que no se hizo nada, pero se hicieron varias cosas sobre este aspecto de la formación para los y las trabajadoras. Otro de los elementos que encontramos en las entrevistas tiene que ver con los centros de formación profesional como actores claves en este proceso, quienes serían los que impulsen y o gestionen estos mecanismos y dispositivos para llevar a cabo la implementación de estas políticas. Pero aún, y esto es lo que fuimos relevando en las entrevistas realizadas, todavía falta en Argentina generar un espacio de decisión que dé avance, ¿no? Y se conforme un sistema único de reconocimiento de saberes. Acá no quiero meterme muy, porque es muy reciente, en el 2022 surge, seguramente Pablo por ahí podás decir algo más, las microcredenciales y un montón de otras cuestiones. Esto es muy reciente, entiendo que la Universidad de Cuyo ha avanzado con una idea de estas microcredenciales, otras universidades también, pero bueno, son procesos, como verán, que por un lado tienen un inicio en el 2000, pero un impulso quizás más reciente y más en una situación más rápida o en un tiempo más rápido, post o durante la pandemia, que ahí queda mucho también por analizar. Nosotros en este caso tomamos la decisión de no poner la pandemia en la investigación, pero porque sabemos que para analizar esto tiene que todavía pasar un poco más para poder ver qué pasó estos procesos también no solo políticos, sino sociales, que recién ahora, creo, en el 2023 vamos a poder ver reflejados en las acciones
no solo de las políticas, sino de los actores centrales vinculados con estos procesos. Y por último, señalar que debería, ¿no? o habría una cuestión que muchos actores de los cuales entrevistamos aparece esta idea de buscar un camino común, sería uno de los desafíos actuales, pero que también requiere repensar las estructuras vigentes, como son los centros de formación profesional, los institutos superiores de formación profesional, inclusive los consejos y las agencias que estructuran los sistemas vigentes. Por último, plantear, no sé si quizás una hoja de ruta o algo a partir de lo que fuimos relevando y analizando, que tiene que ver con, bueno, construir un marco nacional de cualificaciones. Efectivamente, la mesa sectorial del trabajo, cómo estaría funcionando respecto a esto. Una definición de metodologías articuladas con los procesos de certificación de competencias, que ya existen, pero quizás habría que incorporarlas en estos procesos de reconocimiento de aprendizajes previos. Ver o analizar los instrumentos operativos, procedimientos y sistemas de información vinculados con estas unidades de evaluación sobre estos saberes, trabajar con una metodología conjunta a nivel nacional, y por último, y esto me parecía súper interesante, y creo que lo hablamos con Ricardo en algún momento en las entrevistas que hicimos y con otras personas y actores centrales, pensar formatos modulares, integrales y flexibles, quizás sea una forma de que los esfuerzos que se han realizado de manera territorial y aún todavía desarticulada, eso va por mi cuenta, o por lo que venimos pensando, podría ser una forma para seguir avanzando con estos procesos. Así que bueno, hasta acá llegamos, muchas gracias. Muchas gracias, Agustina. Bueno, como les decíamos, lo que más nos interesa mirar es este juego o el interjuego macro, micro, meso, que ahí en esa dinámica y en cómo se va armando nos parece que está la clave para realmente construir políticas con anclaje territorial y participación de niveles intermedios. Ahora le damos la palabra a Pablo Granowski de UOCRA, a quien le pedimos que puntualmente también nos comente un tema que está en el informe, que es una institucionalidad que tiene desarrollada el gremio junto con la Cámara y también por el sector público, el Ministerio de Trabajo, que es el IERIC, que es una herramienta privilegiada para implementar estos procesos RAP con garantías de calidad, que son temas centrales, o sea, que la gente crea que esos certificados, confíe en que esos certificados sirven como si fueran los de una instancia formativa. Pablo, tus minutos. Dale, gracias Irma. Bueno, primero agradecerte, agradecer a UNIPE, agradecer a todas las investigadoras e investigadores, y bueno, y a muchos amigos y amigas que están acá presente. A ver, voy a ser breve y tratar de mostrar un poco la mirada sobre todos los procesos que tengan que ver con acreditación y reconocimiento de saberes, ¿no? Centralmente propios del mundo del trabajo, ¿no? Y todos los enfoques que le dan legitimidad a eso, ¿no? Entonces, quiero contar un poquito la experiencia sectorial, contar lo del IERIC, ahora lo voy a detallar un poco porque el sector ya tiene casi 2 décadas en procesos de certificación y acreditación de saberes, y sí vamos a hacer la distinción porque esto es más novedoso y el sector no tiene tanta experiencia, ahora lo está empezando a hacer y consideramos que es un dispositivo que va a quedar y ofrece muchas oportunidades, que tiene que ver con la acreditación, pero para que esto sea reconocido dentro del sistema educativo y pueda completar e integrar el conjunto de dispositivos que sectorialmente existen y que son apoyados
desde las políticas públicas, tanto del lado del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Educación. Ese es un poquito lo que voy a presentar en estos 10 minutos. Y sí mostrar la importancia, por qué la importancia sectorial de que estén integrados estos dispositivos con algunos datos de la situación del empleo en el sector de la construcción. Así que bueno, vamos rápido con la experiencia del sector a partir de esta institucionalidad que contaba Irma. En primer lugar, si uno va a esta distinción macro, meso, micro, a nivel macro hay un acuerdo, o la base de este funcionamiento sectorial es un acuerdo estratégico entre la Cámara, Camarco, la Cámara de la Construcción, y el sindicato, la UOCRA, a través de la fundación que dentro de la red social de la UOCRA es como el agente encargado de todo lo que hace a procesos de formación y certificación. En ese acuerdo se conforma el IERIC, ¿no? Que es el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción. O sea, no solo hace certificación de competencias, sino, esto también lo quería aclarar, hace registración laboral, hace inspecciones en las obras, tiene poder para hacer sumarios a las empresas que tengan faltas en materia laboral, así como también acompaña en acciones de formación y tiene su departamento de certificación de competencias laborales. Esto, el IERIC ahí funciona como un organismo paritario, pero a la vez, de algún modo, está articulado con las políticas, por lo menos, o centralmente en esta cuestión de la certificación de competencias, con las políticas, en este caso, del Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio tiene, a partir de su dirección de formación profesional y continua, una unidad de certificación de competencias. Dentro del IERIC se conforma esa dirección, y ya al día de hoy hay cerca de 150.000 trabajadores certificados, ¿sí? Pensemos en una situación, un sector que tiene trabajadores registrados, unos 450.000, ¿no? Más o menos a la fecha de hoy, que es un número importante. Tiene también todo un sector estructuralmente informal, que ahora también vamos a charlar un poquito de eso, de cerca de 600.000, 650.000 trabajadores por fuera de lo que nosotros llamamos la 22.250, que es la ley que de alguna manera rige las relaciones laborales en el sector de la construcción. Simplemente esto, estas certificaciones del IERIC están orientadas a estos 450.000 trabajadores, para que nos imaginemos, y porque voy a diferenciarlo de los dispositivos que estamos aplicando, empezando a aplicar ahora, está pensado en evaluadores del sector, ¿no? En roles como el del albañil, el electricista, el gasista, el carpintero, hormigonero, etcétera, etcétera, el armador de hierros, y donde los evaluadores del IERIC van a las obras y ahí certifican a estos trabajadores. La estructuración de ese dispositivo está gestionada por el IERIC, ahí ya entramos en el nivel meso de gestión, y a nivel micro tenemos todo un dispositivo metodológico que está articulado con el Ministerio de Trabajo, desarrollo de normas de competencia, que son descriptores que estandarizan un poco los roles ocupacionales, hacen una descripción exhaustiva de las principales calificaciones que están en juego ahí, y queda escrito en esas normas de competencia que son válidas por el sector. Se construyen instrumentos de evaluación que toman como insumo los contenidos de esa norma, y con esas herramientas los evaluadores, especialistas en cada rol, salen a evaluar a las obras. Esto lo que permitió es estandarizar dentro del sector ciertos parámetros, ¿no? de homogeneización y de reconocimiento de un montón de saberes, donde este perfil de trabajadores en general, ¿sí? O sea, hay
poca terminalidad de los estudios obligatorios en el sector. Entonces, esta acreditación de saberes mediante la certificación de competencias es un reconocimiento simbólico muy, muy importante. Simbólico hasta ahora, el gremio está peleando porque esto tenga un reconocimiento en las categorías de convenio. Ya hay parte de la formación que es reconocida en el convenio, la intención desde hace varios años es que esto también tenga un reconocimiento en las categorías. Y un tercer elemento asociado a esto dentro del sistema tiene que ver con, dada esta especificidad de las relaciones laborales en el sector de la construcción, asociada a los ciclos de obra, ¿no? Existe lo que es el fondo de cese de desempleo. Al estar esa modalidad, ¿sí? y teniendo esta dinámica del empleo en la construcción, se desarrolló. Antes teníamos una libreta, ahora hay una tarjeta que se llama Soy Constructor, y en esa tarjeta todos estos elementos, certificaciones, formaciones y la trayectoria laboral y formativa del trabajador queda registrado en esa tarjeta. Ese es un poco, quizá lo dije muy rápido y omití cosas, pero para que tengamos idea de qué se trata este reconocimiento dentro del sector. Vamos brevemente a la experiencia actual que estamos haciendo, que tiene una importancia muy significativa para nosotros, porque en general, en el primer caso que conté, no hay una reintroducción de esos trabajadores dentro del sistema educativo. No, en general que hay está ese reconocimiento sectorial y en las relaciones laborales y en la dinámica de funcionamiento de la tarjeta, como dije yo, ¿no? O sea, un trabajador cuando termina una obra y se va a presentar a otra, ya queda registrada su certificación en esa tarjeta, entonces el empleador ya sabe su perfil sociolaboral previo. ¿Está bien? Pero en general no está vinculado ni siquiera a la estructura de la red de formación que tiene la Fundación Walker. La Fundación Walker tiene cerca de 40 centros de formación profesional conveniados en todo el país. ¿Sí? Eso hoy no está articulado. Bueno, el segundo ejemplo que quiero dar tiene que ver con los reconocimientos, la acreditación y certificación de saberes, pero ya pensado en experiencias con las instituciones educativas. Es decir, doy este ejemplo para ser claro. Un electricista instalador domiciliario, ¿sí? Que se le toma una evaluación en una institución dentro de la red y validada por el sistema educativo, bajo parámetros similares en cuanto a oficios, a calificaciones, a metodologías que hablamos antes, y eso, si ese trabajador acredita, ¿no? y da su evaluación y le va bien, se le reconoce el tramo básico, vamos a suponer en este caso el montador electricista, y tiene que hacer el tramo de mayor profesionalización, que es el restante para ser instalador electricista. ¿Sí? Entonces, pero ahí tenemos una cuestión distinta, por eso los quería diferenciar. Ya ahí estamos entrando en un trayecto formativo dentro del sistema educativo. Entonces, yo quería diferenciar un poquito esto y cómo nuestra idea es que todos estos dispositivos realmente estén articulados y haya posibilidades, ¿no? de entradas y salidas en todos los marcos del sistema sectorial y de las políticas públicas que inciden sobre esto, ¿no? Y un último punto, con esto quiero terminar, pero para que quede claro por qué tenemos que integrar todos estos dispositivos: la formación, la certificación de competencias, la orientación laboral, la acreditación de saberes, la formación profesional inicial, la continua, los estudios superiores. ¿Por qué nos parece que esto tiene que darse? Tenemos una estructura con fracturas muy fuertes, muy marcadas dentro del sector en materia socioproductiva, pero que se expresa claramente también en materia formativa y de las calificaciones. Como dije antes, 450.000 trabajadores registrados dentro de empresas, llamémoslas
modernas, grandes, pymes, pero 450.000 trabajadores. De esos, alrededor de 100.000 uno puede decir que está en lo más dinámico del sector en términos de construcciones sustentables, en términos de domótica, en términos de lo que hace a construcciones industrializadas, que es lo más dinámico, ¿sí? 350.000 más tradicional, pero registrado. Y tenemos cerca de 600.000, 650.000 trabajadores que en realidad es todo lo que conocemos que vive más de changas, de autoempleo precario, de micropymes informales en el sector de la construcción. Lo que nosotros planteamos es esto: si los dispositivos no están articulados, lo que tenemos es una segmentación de esos dispositivos para cada uno de los segmentos, pero que lo que hacen es consolidar esas brechas. O sea, tendrían mejor calidad formativa aquellos sectores más dinámicos, y aquellos sectores más vulnerables tendrían los elementos más precarios en materia de formación, de certificación, etc. Solo la articulación de estos dispositivos que estén integrados y articulados es lo que permite esquemas de transición, o que estos segmentos más precarizados puedan, en términos de sus calificaciones y de sus condiciones de trabajo, algún tipo de trayectoria ascendente, algún tipo de movilidad calificante y profesionalizante. Fui muy rápido, pero quise transmitir eso, las dos experiencias, y por qué la importancia para nosotros de elementos que hoy no terminan de estar articulados, tienen que estar articulados, porque si no la acción pública sectorial no va a tener efectos positivos en términos de estas transiciones. Así que bueno, quise ser sintético y espero, hay mucho más, pero en todo caso puede surgir en preguntas de esto. Gracias. No, gracias a vos, Pablo. Realmente trajiste un tema a la mesa que es clave, que es la integralidad en la formulación de las políticas públicas, ¿no? Y no seguir haciendo como estas experiencias aisladas que reproducen y los círculos de baja calificación ya existentes. Y sobre todo esto lo que trajiste de las políticas RAP como impacto también en los convenios colectivos, ¿no? Esos son temas bien de impacto de políticas, ¿no? Le damos la palabra a Juan Serabona, que nos va a presentar su perspectiva desde Mata. Juan. Bueno, buenas tardes. Gracias, Unipe, gracias, Irma. Veo a varios conocidos y amigos. La idea, bueno, voy a tratar de, como muchas cosas son parecidas a los que Pablo estuvo comentando, porque nosotros como UOCRA venimos trabajando también desde hace más de 20 años en certificación de competencias laborales. Voy a tratar de enfocarme en algunas cosas que él no dijo o que sean exclusivamente de nuestro sector. Nosotros también empezamos a trabajar sobre certificación de competencias laborales a través de un proyecto del BID-FOMIN, que fue en el año 2001, donde se generaron los instrumentos para certificar competencias laborales, que luego se transformaron en políticas públicas en el Ministerio de Trabajo. Lo que nosotros fuimos viendo a través de este tiempo, como decía Pablo, es que esto estaba bien para aquel trabajador que ya estaba en relación de dependencia, que estaba trabajando y quería consolidarse en su puesto de trabajo, o si hacía alguna otra tarea que él quisiera certificar sin pasar por un proceso educativo, nosotros lo pudiéramos certificar esas competencias y lograr, que eso sí lo hemos hecho en el sindicato, estar dentro del convenio colectivo de trabajo, que se le pueda pagar un plus. Estos son algunos logros que se han hecho después de realmente pelear durante muchos años. Antes se reconocía nada más que el título secundario. Y después de estas políticas logramos que formación profesional también sea reconocida dentro del convenio colectivo de trabajo,
y certificación de competencias también. Les estoy hablando en mantenimiento y reparación de vehículos. ESMATA tiene convenios colectivos de trabajo con diferentes cámaras, con diferentes terminales, con concesionarias, con el Automóvil Club. Con cada una de ellas nosotros hemos hecho consejos consultivos y consejos de certificación de competencia, donde certificamos por cada uno de estos sectores según sea el puesto de trabajo. Una de las acciones más interesantes que habíamos hecho fue la certificación de trabajadores de las BTV cuando se instalaron las BTV en el gobierno de la ciudad. Pudimos lograr incorporar casi 200 personas a ese sistema, armando una capacitación propia, certificando a esos trabajadores, que fueron los primeros que certificamos como operarios de BTV, no existía, que eso fue un trabajo bastante interesante. Luego, cuando Fabián Prieto y Ricardo Bellici estaban trabajando en el INET, empezamos a charlar un poco más sobre esto de que la acreditación de saberes podía ser una herramienta bastante interesante para nuestros trabajadores. En la ciudad de Buenos Aires hace muchos años habíamos hecho una experiencia con el Centro 1 de Barracas, que habíamos hecho una certificación y una acreditación de alumnos de los dos centros, de electricistas del automóvil, y fue una experiencia que salió bastante interesante y quedó como un proyecto piloto que después, por los diferentes cambios en el ministerio, fue dejada de lado. En esa época estaba Manolo Gómez cuando hicimos esa experiencia, y a mí eso me había quedado en la cabeza dando vuelta, y charlándolo con Fabián y con Ricardo, me parecía que era interesante. Cuando sale la resolución 344, que logró Fabián sacar sobre acreditación de saberes, nosotros desde el sindicato enviamos una nota a la ministra de Educación pidiéndole que se arme un sector de acreditación de saberes dentro de la subsecretaría a lo largo de la vida. Por suerte se generó, empezamos a trabajar con este tema, y lo bueno de esto es que fue un trabajo con los diferentes sectores, con diferentes sindicatos, que creemos que esto es una herramienta para los alumnos de nuestros centros, donde acá en Cava tenemos los trayectos formativos, ya dejaron de ser cursos individuales, sino el alumno transita por un trayecto formativo que está aproximadamente entre un año y medio con nosotros, con diferentes módulos. ¿Qué pasa? En el área de mecánica, nosotros tenemos muchos trabajadores que sí tienen mucha experiencia, que no han pasado por ahí por un proceso educativo, pero son autodidactas y tienen mucha experiencia en reparación de autos, e ingresan en el último módulo de estos trayectos formativos. Ellos en ese momento se llevaban el certificado de ese módulo y no del trayecto completo, aunque tenían los conocimientos de todo el trayecto. Entonces, nosotros pensamos que esta era una picardía, que se pierda una persona en tener un certificado de un trayecto y llevarse nada más que el de un módulo. Nos parecía injusto. Entonces, bueno, cuando se empezó a trabajar con este tema, a nosotros como ESMATA nos interesó mucho y tratamos de impulsarlo lo más profundo en este sistema educativo para que esto transite en las buenas prácticas. Hasta ahora, en la prueba piloto que hemos hecho el año pasado, con el trabajo que hemos hecho con los demás sindicatos, en nuestro centro pasaron por este proceso con buena aceptación. 95 personas aprobaron los trayectos formativos luego de hacer el último módulo. Entonces creemos que es una herramienta interesante que la tenemos que profundizar. Así como dijo Pablo,
me parece que tendríamos que ver algunas cosas que todavía tenemos que ajustar, que por supuesto al ser un programa piloto y al haber pasado el primer año, calculo que ahora nos tenemos que empezar este año a juntar como para poder definir o afinar algunos documentos y creo más que lo que tenemos que afinar fuertemente es la difusión de este tipo de herramientas que tiene los alumnos que pasan por un proceso educativo en nuestros centros de formación, para que esta herramienta se instale, funcione, y como dijo Pablo, nosotros peleamos fuertemente para que la acreditación sean los módulos de base, que no sean los módulos específicos. Y tenemos un porqué de esto, porque si no vendría una persona a certificar saberes de todo un trayecto sin pasar por el proceso educativo de estar dentro de un centro de formación profesional. Entonces lo que nosotros pensamos es, si la persona se viene a anotar en el último módulo, quiere decir que está en condiciones para llegar a ese módulo, pero tiene que acreditar todo lo demás. Entonces, esa era una de las cosas que nosotros nos habíamos puesto de acuerdo con los diferentes sindicatos que estamos participando en esta prueba en CABA, y pensamos que es una herramienta bastante interesante. Bueno, ahora que se firmó el convenio entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación para empezar a unir estas cuestiones de la formación profesional y podamos no estar separado el mundo del trabajo con el mundo educativo, que por supuesto los sindicatos que tenemos centro tratamos de que eso no ocurra, no desde ya. Pero pensamos que la acreditación de saberes para nosotros es una herramienta fundamental para poder ayudar en la formación continua de los trabajadores. Creo que más o menos, aparte con lo que dijo Pablo, creo que redondeamos un poco la experiencia que hacemos tanto UOCRA como ESMATA y otros sindicatos que estamos muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy instalada la capacitación dentro de nuestro gremio, comprometidos, esa es la palabra. Gracias a José Muñoz, que me lo dijo, que me había quedado colgado. Muy comprometidos en la capacitación, y que después de tantos años logramos que dentro de los sindicatos la formación sea un hecho más dentro del sindicato. Ya no se habla nada más que de salud y de turismo. Ahora se habla de salud, de turismo, de convenios colectivos y de formación profesional. Y creo que estas herramientas que le vamos incorporando a la dinámica de la enseñanza de los oficios, creo que ayudan muchísimo a la gente. Y lo importante de esto es que le acortamos el tiempo de cursada a la gente. Le acortamos el tiempo que estén en nuestro centro y aprovechar al máximo, sobre todo en estas épocas que el dinero no alcanza tanto y que la vivencia que nosotros tenemos en nuestros centros son en algunos casos bastante trágicas. Logramos de que al estar menos tiempo con nosotros se pueda aprovechar y que ellos se puedan llevar certificados donde puedan buscar trabajo aquellos que están desocupados. Gracias. Muchas gracias, Juan. Sin duda lo que aparece acá es algo que, bueno, no lo comentamos inicialmente, pero es esta fortaleza del diálogo social, ¿no? Una política que tiene que ver con educación y trabajo en forma amplia, y en particular como son estas de reconocimiento, no se pueden pensar solo desde una pata del gobierno, tanto del Ministerio de Educación como de Trabajo, sino que es clave el lenguaje y la construcción con el ámbito socioproductivo. Estos son elementos clave, me refiero a que estos dos gremios vienen trabajando, como bien reforzaba Juan, en el tema de capacitación y en el de certificación. Todo lo que, como antecedente, todo lo que vienen trabajando
en certificación les da una ventaja en la situación de partida para poder construir mecanismos de reconocimiento de aprendizajes previos. Pero son como elementos diferentes. Esto un poco lo conversábamos ayer con Fabián cuando estábamos intercambiando sobre qué queríamos o esperábamos de sus aportes para esta mesa. Fabián, te doy la palabra y después a Ricardo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, gracias Irma por el espacio, el saludo de la subsecretaria Eugenia Cortona. Me presento, bueno, muchísimos amigos y colegas acá, Pablo, por supuesto, Juan, Agustina, muchísimo para recuperar de sus comentarios. Yo actualmente ocupo la Dirección General de Estrategias Educativas, que depende de la subsecretaría, y de mí depende una gerencia operativa específica, que es el área de acreditación de saberes sociolaborales dentro de la agencia, ¿sí? Si te parece, Irma, a mí me gustaría retomar algunas cuestiones de política pública y cómo se fue hilando, ¿no? Alguna política que ya el INED venía desarrollando y que a mí circunstancialmente me toca retomar como ex director nacional de Educación Técnica, donde pensamos este dispositivo. Y después comentarles algunas cuestiones de la cocina, de cómo tuvimos que realmente idear y adecuar esta norma nacional que ahora voy a comentar al dispositivo específico que bien Juan y Pablo describían. En la resolución 115 del 2010 en el INED se estructura perfectamente los alcances de la formación profesional y ahí ya se delinean algunas cuestiones vinculadas a la acreditación de saberes sociolaborales, diferenciándolas de la certificación por competencias, como bien explicó Pablo, y el dispositivo que ya la UOCRA tenía. El primer paso que dimos en el INED en la gestión anterior, y Ricardo como colaborador de mi equipo, pudimos formalizar los aspectos de la estructura curricular de la formación profesional, aprobando con una resolución del Consejo Federal y acorde con el acuerdo de los ministros, una estructura modular de la formación profesional que permitiera, como decía Juan, hacer más ágil el tránsito de las personas en los dispositivos de formación profesional. Este fue el primer punto que permitió luego, en el 2018, aprobar con el Consejo Federal de Educación y por acuerdo unánime de los ministros, esta resolución 344 de acreditación de saberes sociolaborales, poniendo especial énfasis en que es un dispositivo que se diferencia del dispositivo que tanto Juan como Pablo mencionaron, la certificación de competencias estructuradas bajo el paraguas del Ministerio de Trabajo. Básicamente esta norma y lo que se pergeñó desde el INED en acuerdo con los ministros era reconocer los saberes laborales y sociolaborales aprendidos por una persona por fuera del sistema educativo a efectos de darle continuidad en la trayectoria formativa, como bien señalaba Pablo. Esto la verdad que fue, no sé si pasó tan inadvertido, pero en realidad fue una disrupción en el sistema educativo por primera vez hacer lugar a saberes que se adquieren por fuera del propio ámbito, ¿no? Un poco lo que decía Pablo. En esa definición marco, de la cual, como ustedes señalaban, yo participé, en realidad fui el impulsor, ahí se hablaba de que el INED iba a tener a su cargo y los ministros le daban la responsabilidad de construir un dispositivo de acreditación de saberes sociolaborales y trabajar de manera conjunta con las jurisdicciones. Lo importante de recalcar acá es que básicamente se tomaba como idea recuperar las capacidades o procurar detectar a través de un instrumento de evaluación las capacidades profesionales que el marco de referencia de cada figura profesional requería en función de la aprobación de esos marcos. No sé si ahí me siguen. Digamos, el diseño curricular es potestad de la jurisdicción, pero existe un marco nacional aprobado en Consejo Federal donde se delinean las capacidades, por ejemplo, de un electricista inmueble, como decía Pablo. Bien, la ciudad de Buenos Aires, como bien decía Juan, en el 2001, a través de la resolución 1 del Ministerio de Educación, aprueba el dispositivo de acreditación de saberes sociolaborales,
habida cuenta que la ciudad ya tenía más de 42 trayectos formativos en diferentes familias profesionales aprobadas por resolución homologadas por el INED, básicamente. Entonces ahí aparece el desafío concreto de elaborar un dispositivo que permita, a través de diferentes etapas, arribar a la certificación o acreditación de esos saberes de los trabajadores o de las personas que querían efectivamente obtener la acreditación de la figura profesional y la certificación profesional. Se piensa un dispositivo bastante ajustado a una metodología francesa, donde aparece un proceso de orientación previo a la persona, luego una entrevista sociolaboral tratando de recuperar toda su trayectoria, luego una evaluación técnica del saber hacer y luego una devolución para efectivamente o certificar su trayectoria profesional o habilitarlo en alguna parte de la trayectoria. Y ahí aparece el primer problema, donde a partir de la tecnología curricular, y Ricardo puede ampliar mucho más en esto porque él es un especialista y además fue en realidad la persona que en Cava delineó, ideó de alguna manera este modelo, nos encontramos con la primera dificultad, que los módulos, así como decía Juan, la estructura modular esta consta de módulos de base y módulos específicos, los módulos no daban cuenta de capacidades. Entonces, si tomábamos el referencial, el marco de referencia para tratar de identificar cuáles eran las capacidades que la persona dominaba, no era tan sencillo luego indicarle qué tipo de módulos le faltaban transitar y cuáles eran específicamente los que tenían que cursar en el centro de formación profesional, que son los efectores concretamente de este dispositivo en Cava. Atento a esta dificultad que encontramos, tomamos una definición que fue elaborar instrumentos de evaluación que permitiesen evaluar módulo por módulo cada trayectoria formativa. Por supuesto que esto implicó un desafío mucho más grande, un trabajo mucho más importante, un trabajo que hubo que construir colaborativamente con los instructores de cada centro de formación profesional que se involucró en el dispositivo, como decía Juan, poniendo en diálogo a todos los instructores de esa familia profesional para llegar a un acuerdo de una evaluación que permitiese dar cuenta de cada módulo. No sé si me siguen. La verdad que eso generó una externalidad positiva que no esperábamos y una negativa, que es esto, el trabajo de desarrollar instrumentos de evaluación módulo por módulo para permitir decirle con precisión a cada ciudadano qué parte del trayecto le faltaba acreditar, pero la externalidad positiva que generó es que al poner en situación de diálogo a los instructores y la necesidad de construir un instrumento de evaluación módulo por módulo, permitió unificar los criterios de evaluación y eso estamos convencidos que va a ser un aporte a la mejora de la calidad de los egresados de cada trayecto. Esto lo quería comentar porque ahí llevó muchas horas de intercambio entre los instructores para ponerse de acuerdo en cuáles eran los contenidos mínimos, cuáles eran los saberes mínimos que tenía que garantizar cada centro. Y esto era una demanda que muchas veces nos hacían terceras partes, donde nos decían, bueno, el egresado de tal centro adolece o tiene o además contiene cuestiones que tal centro no puede dictar o no dicta, o en fin. ¿Cómo estamos hoy en Cava? Tenemos nosotros 48 centros de formación profesional, 21 centros de formación profesional ya están trabajando en los dispositivos, en realidad llevando adelante procesos de evaluación. Esto llevó un trabajo previo que fue que el equipo de la Gerencia Operativa de Acreditación de Saberes tuviese que hacer una capacitación para el uso de los instrumentos, además de desarrollar los instrumentos. Al día de la fecha tenemos 35 instrumentos de evaluación desarrollados en 19 figuras profesionales, de 6 familias profesionales en concreto: energía eléctrica, construcciones, mecánica automotor, gastronomía, informática y mantenimiento.
Han transitado, como decía Juan, en una experiencia del 2001 a la fecha, aproximadamente unos 1.200 postulantes que han pasado por diferentes etapas de los procesos. Y lo que sí observamos es que, excepto en 2 casos particulares de 2 electricistas que provenían de Fuerza Aérea, ninguna persona ha logrado obtener la certificación del trayecto completo y obtener el certificado de formación profesional del trayecto al que se postulaba. Un poco lo que decía Juan, también porque fue una estrategia que venimos desarrollando en conjunto con los sectores, por ahora desarrollando los módulos de base para la acreditación, y después se verá en una segunda etapa. Pero lo que sí estamos observando es que, si bien estas personas vienen con los saberes del oficio, faltan algunas cuestiones de la formación, muchas veces vinculados a la seguridad y higiene del trabajo, buenas prácticas en el trabajo, que adolecen de esa formación y que tienen que ser complementadas en el tránsito de la experiencia en el centro de formación profesional. Por último, comentarles que esto es una estrategia del Ministerio de Educación. Nuestra idea es acortar los recorridos en formación profesional y capitalizar, o que la persona pueda capitalizar todo su recorrido en otros espacios formativos. Y además hay una estrategia deliberada de fortalecer los institutos de formación técnica superior, como decía Agustina. Todas las carreras y todos los planes de estudio que se están reformulando de manera acelerada en sectores estratégicos para la ciudad, ya cuentan dentro del propio diseño curricular qué tipo de certificaciones o títulos son reconocidos para acortar la trayectoria de formación técnica superior. Y puedo dar el caso, por ejemplo, de programación, donde una persona que acredita una certificación de formación profesional en programación acorta su recorrido profesional en la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software en un cuatrimestre y un poco más. Así que a eso la ministra lo ha denominado pasarelas educativas, de tal manera de facilitar el tránsito de los adultos, sobre todo en trayectorias de mayor complejidad. Cuando se pensó este dispositivo, entiendo a nivel nacional, y lo discutimos mucho con las provincias, esta resolución 344 del 2018, tenía este aspiracional, ¿no? No la certificación de competencias, no un reconocimiento para el mundo del trabajo que se resuelve en otro ámbito, como bien señalaba Juan y Pablo, sino justamente permitir de una manera más rápida, ágil y con otros recorridos, que una persona pueda aspirar a mejorar su profesionalización y su mayor complejidad en la profesionalización a través de recorridos en otras formaciones de mayor nivel. Creo que con esto, más o menos, Irma, les doy un panorama de cuál es el estado de situación concreto en Cava y cuáles fueron las dificultades que hemos encontrado y tenido que sortear para armar este dispositivo de acreditación de saberes sociolaborales. Perfecto, Fabián, y muchas gracias también por el recorrido histórico, que nos vino muy bien como para ubicarnos en este tema. Ahora le damos la palabra a Ricardo Delicia, actual director de Provincia de Buenos Aires en Educación Técnico Profesional. Ricardo. Sí, buenas tardes a todos y todas. Y bueno, agradecer la invitación de la UNIPE. Y bueno, acá estamos con muchos amigos, colegas, compañeros, compañeras. Así que es un gusto estar acá y compartir una reflexión alrededor de este tema. A ver, voy a tratar de centrarme porque la verdad que lo que desarrollaron los compañeros, compañeras, ya abundaron bastante sobre la cuestión histórica o las miradas que tienen de carácter más sectorial de las experiencias que son casi la más relevante en Argentina. Lo que sí les quiero comentar básicamente cómo es la estructura de la provincia de Buenos Aires
y en qué situación estamos desde el punto de vista del desarrollo de esas experiencias. En Provincia de Buenos Aires, la verdad que la Provincia de Buenos Aires es pionera en el tema de acreditación de competencias en ese momento. La propia ley de educación de la Provincia de Buenos Aires crea como dos institucionalidades que le son propias a la ley de educación. Es la primera jurisdicción del país que avanza en este caso, y avanza con dos institucionalidades muy innovadoras en ese momento histórico, que tienen que ver con el tema de la Agencia de Acreditación de Competencia y el COPRE, el Consejo Provincial de Educación y Trabajo y Producción, que básicamente fue pensado como la instancia de diálogo social en un contexto de construcción de políticas públicas de educación y trabajo, como parte de la propia ley de educación. La verdad que en ese sentido, este es el marco regulatorio básico que tenemos desde el punto de vista de la política pública, y sigue vigente. Desde aquel momento hasta en términos de lo que es la acreditación de competencia, bueno, hubo retrocesos, avances, discontinuidades, distintas perspectivas con respecto a la mirada de qué se había que acreditar, qué había que reconocer. Y en este momento histórico, y en esta coyuntura, desde que estamos en la gestión, desde que se inicia la gestión en el 2020, ahí se toma una decisión de abordar la perspectiva de reconocimiento de saberes desde la perspectiva de la regulación federal, que es el marco regulatorio que estaba planteando Fabián. Digamos, ahí el eje, obviamente, hay un corrimiento, hay un desplazamiento de la mirada más de la acreditación de competencia a la acreditación de capacidades, y estas cómo juegan en articulación con el sistema educativo y con la progresión de la calificación profesional de las trabajadoras y los trabajadores. Básicamente este es el eje estratégico desde el punto de vista de cómo se organiza la agencia, desde el 2020, ¿no? Digamos, muy en línea con lo que es el marco regulatorio federal. La provincia tiene esta institucionalidad, en realidad la agencia se constituye en esto, y crea un nuevo marco regulatorio que no desplaza totalmente al sistema de acreditación de competencias, pero sí ajusta y se apropia del marco regulatorio federal. Y este es el vigente actualmente. Y ahí hay una cuestión central, digamos, en términos de lo que es el modelo anterior, ¿no? al que está vigente ahora con respecto al que existía. Digamos, no hay organismo de terceras partes, digamos. Es la propia red de formación profesional la que atiende esta problemática. Digamos. Acredita, reconoce los saberes sociolaborales la propia red de formación profesional. Y en ese sentido, y ahí hay un sentido estratégico, ¿no? ¿Cómo fortalecemos a las instituciones de formación profesional para que puedan cumplir esta tarea, ¿no? Y esta actividad, que es nueva y está muy en línea con lo que planteaba Pablo. Digamos, un sistema de formación profesional más robusto, que atienda a los problemas de vulnerabilidad, de precariedad, de segmentación del mundo del trabajo, de desigualdad y de heterogeneidad estructural que tenemos desde el punto de vista productivo y del mundo del trabajo. Un sistema de formación profesional debería atender todas estas cuestiones juntas. La cuestión de la acreditación, la cuestión de la formación profesional inicial y continua, el vínculo con la educación técnico superior, que para nosotros también eso es clave, la cuestión de la finalización de los estudios secundarios, pensando en las propias transformaciones del mundo del trabajo, donde se requiere cada vez más ese vínculo entre la formación general, una formación más centrada en lo científico y tecnológico, junto a una formación más de carácter instrumental. Digamos, que esto tiene que ver con las transformaciones del mundo del trabajo a nivel global y en nuestro país. Eso nos parece como que tiene que ir ensamblado y cada vez tiene que ser más integrado. Esa es la perspectiva, inclusive de la política pública de la AFP aquí en la provincia. En los lineamientos de política pública, alrededor de la ATP como modalidad y la formación profesional en particular, va en esta dirección. Cómo articular esta agencia, cómo articular el COPRE desde el punto de vista del diálogo social. Acá hay una cuestión clave que me parece también a rescatar, que también lo dijeron los compañeros, que tiene que ver la cuestión del diálogo social. El diálogo social, por un lado, construye la necesidad social con respecto a la acreditación de estos saberes sociolaborales que se construyeron fuera del sistema educativo, y por otra parte, me parece también central ahí, es construir la pertinencia y la legitimidad con respecto a esas certificaciones y a esos reconocimientos. Donde no solamente, obviamente en nuestra perspectiva es el Estado provincial y su sistema educativo quien reconoce y legitima
esos procesos de reconocimiento, pero también lo hace en diálogo social con los actores del mundo del trabajo y la producción. Este es básicamente el posicionamiento, pero sin desplazar de esta tarea, que es una tarea central del sistema educativo y del Estado provincial, ¿no? No hay una delegación de esa función en ningún organismo de tercera parte. Desde el punto de vista más micro, digamos, los actores que intervienen en este proceso, para el caso de la provincia de Buenos Aires y su marco regulatorio, son los propios actores de la formación profesional, es decir, son los instructores, los que pueden llevar adelante un proceso de aprendizaje de estos saberes, ¿no? De estos reconocimientos, perdón. Y es la propia institución la que define, como bien dijo Fabián, este proceso, ¿no? Construye sus instrumentos. La cuestión básica acá, que siempre se discutió en clave de estos dispositivos, es si un instructor o una institución de FPE puede, de alguna manera, certificar aprendizajes profesionales, también debería poder hacer esto. Con todo el cambio que implica esto desde el punto de vista cultural. Por supuesto hay que formar a los instructores para esto, porque hay que mirar otro tipo de tareas, otro tipo de capacidades. Esta idea de romper la lógica binaria en los procesos de evaluación, más centrado en lo que es la competencia laboral, y entender esto más desde un punto de vista de proceso, que el saber del trabajo sea reconocido inclusive por el propio trabajador, y que lo ponga en valor y que lo visibilice. Todo ese proceso, romper la lógica binarizante de es competente, no es competente, que en la cual nosotros no adherimos a esas miradas, sino a una mirada más de construcción de la capacidad profesional, más constructivista inclusive desde el punto de vista de cómo construirla. Me parece que ahí es clave. Independientemente de que hay que formar a los instructores para esto. Pero no entendemos que un instructor que capacite no pueda evaluar. Para nosotros hay una unidad entre el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. Y esto es un criterio para nosotros de deporte, ¿no? Deporte en términos que es el sistema educativo el que ordena. Básicamente esta es la perspectiva que tenemos. Pero sí con diálogo social y pertinencia, ¿no? Digamos, esto es clave, digamos. No es el sistema educativo mirándose a sí mismo. No es el sistema educativo entrando en una lógica endogámica, devaluando desde la lógica del sistema educativo, sino del mundo del trabajo y las profesiones, digamos, que entre esto. Que también es un cambio cultural muy fuerte en nuestras instituciones, ¿no? Poder reconocer un saber que no fue construido en nuestras propias instituciones es una cuestión muy disruptiva en nuestro sistema, ¿no? Muy disruptiva. Y que hay que procesarla y hay que trabajarla, en términos políticos y en términos institucionales. Esto es básicamente más o menos por donde vamos acá en Provincia de Buenos Aires. También, a ver, esta cuestión de reconocimiento de las diversidades, obviamente nosotros también participamos en este convenio que fue firmado entre el Ministerio de Nación y Trabajo a nivel nacional. Digamos, nosotros vamos a adherir como jurisdicción a esta perspectiva, porque justamente entendemos que es un principio de justicia educativa, reconocer aquellas trayectorias de otros ministerios, de otras agencias de formación, en la lógica del sistema educativo, es un principio de justicia educativa para nuestros trabajadores y trabajadoras, ¿no? Justamente que el sistema educativo pueda reconocer esto, la verdad que es una tarea que nos obliga a la mirada interinstitucional sobre la base de mejorar las condiciones de los trabajadores y que sea reconocido su saber. En el recorrido de esta idea de la progresión, ¿no? Nosotros partimos de un supuesto, digamos, y esto para nosotros es un ordenador de políticas públicas. La mitad de nuestra población económicamente activa tiene baja calificación profesional y tiene niveles de escolaridad por fuera de lo que define la propia regulación, la regulación nacional, con respecto a la obligatoriedad. Digamos, no hay manera, en nuestro entender, que una perspectiva de un modelo de desarrollo tiende a construir relaciones sociales más igualitarias y con injusticia social, si no es sobre la base de reducir esa brecha. Si no resolvemos los problemas de calificación profesional creciente y los niveles de escolarización de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras, digamos, lo que se reproduce es injusticia social y segmentación. Y en ese sentido entendemos que la formación profesional y este conjunto de instrumentos, la acreditación de saberes laborales, las políticas de finalización de estudio, la articulación entre niveles de la formación profesional y la ETP, apuntalan, digamos, constituyen al sistema, ordenan al sistema en clave de mejorar y reducir esas brechas de desigualdad, ¿no?
Así que en ese sentido, para nosotros la formación profesional es una herramienta estratégica y la entendemos que en este nuevo escenario social, productivo y tecnológico en Argentina, cumple la misma función que cumplió en la década del 60 la educación técnica. Digamos. Para nosotros tiene un rol estratégico la FP para resolver estos problemas de creciente desigualdad, de creciente segmentación en la mayor parte de la población trabajadora. Así que en ese sentido apuntalamos mucho la política de formación profesional alrededor de esta mirada. También nosotros, desde el punto de vista curricular, igual que CABA, avanzamos en esta idea de que la propia política curricular vaya en una lógica más de integralidad. Es decir, el año pasado nosotros aprobamos 9 diseños curriculares orientados a tecnologías más disruptivas, o tecnologías o recortes que cambien la matriz socioproductiva de la provincia. Y justamente esos diseños fueron construidos reconociendo, ya es parte del propio diseño, reconociendo aquellas formaciones que tienen afinidad formativa, obviamente, de ámbitos de la educación técnico-profesional subsiguientes, anteriores, tanto de FP de nivel 3, por ejemplo, como de educación técnica secundaria, ¿no? Esto reduce a largo plazo el tiempo de cursado de los estudiantes, ¿no? Que es uno de los problemas estructurales que tiene la educación técnico superior a nivel federal. Mucha prolongación y el altísimo desgranamiento. El desgranamiento de la educación técnico superior a nivel federal es casi superior al de la educación técnica secundaria. Y esto, bueno, una de las cuestiones que está interviniendo en esa variable, a nuestro entender, es justamente el tiempo de formación. Esos esquemas de reconocimiento para nosotros ya tienen que ser parte de la política curricular. No tiene que ser algo ajeno o un problema de las instituciones. Tiene que definirse desde el punto de vista de las políticas públicas curriculares. Y en ese sentido vamos avanzando, ¿no? En términos de... Y por supuesto reconocer a la formación profesional como estatus, como parte de la modalidad de TP. Ya no de una mirada de entender a la formación profesional como una formación de pobres para pobres, sino una formación más ligada a la perspectiva de la empleabilidad, a la perspectiva más del campo ocupacional, y como parte de la modalidad de TP, ¿no? En ese sentido hay un proceso más de jerarquización y de fortalecimiento de la TP, de la formación profesional. Por último, reconocer a UNIPE que pueda encarar este tipo de estudios, que el sistema universitario construya conocimiento alrededor de estas problemáticas, para nosotros es indispensable. Que el sistema universitario, que el sistema científico-tecnológico aborde este tipo de problemáticas, para nosotros es muy importante en términos de, justamente, de construir políticas públicas sobre la base de evidencia. La toma de decisiones sobre la base de evidencia, sobre la base de procesos investigativos, para nosotros es crucial y estratégico en este momento histórico, ¿no? Sobre todo en este momento histórico. Así que bueno, gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, y te agradezco lo último, que incluso al principio les decíamos que nuestro papel es casi de visibilizar, de sistematizar, de ordenar, con una metodología de investigación que pueda pasar después un artículo científico, etcétera, pero es simplemente poner en valor lo que se está haciendo, que decíamos que queda invisible, porque esto, como está así presentado, no accedes en ningún lado tan fácilmente para hacerlo. Entonces, nuestro principal aporte es producir una unidad de información ordenada respecto a lo que se está haciendo, que sin duda, son políticas que revisten una importancia radical para la mejora del tejido productivo, para la mejora de la competitividad, porque elevar la escolaridad de la PEA te incide directamente en indicadores macroeconómicos, pero sino también, y centralmente, es justicia social. Es mirar a los sujetos. Nosotros estamos muy parados en las ofertas y en las trayectorias ideales. Mirar a los sujetos nos implica un cambio copernicano de pensar en las trayectorias reales, o sea, cómo puede un tipo o una mina que está laburando y que sabe cosas porque está laburando, cómo puede con esos saberes dialogar en diferentes trayectos que no solo le mejoren su situación laboral, sino que también le permitan hacer un trayecto educativo. Entrando por el lado de un pibe que o no terminó la secundaria o alguien que recién termina la secundaria. Eso es muy complejo, pero no solo para nosotros.
me refiero incluso desde el ámbito académico. Pudimos hacer con Chile, que ellos tienen mucho avance, un proyecto que también impulsaba políticas universitarias, SPU, para mirar redes. La principal dificultad era todo el mundo académico para confiar en estas credenciales que no sean las obtenidas con el sistema reglado habitual o formal. Es bien complicado, por eso insistíamos con el tema de diálogo social y participación de actores como eje fundante para la construcción de garantía de calidad. Si no, ahí estamos entrando en una zona muy complicada con respecto a la confiabilidad de la cualificación. Está también por acá, ahí está Emilio. Emilio Caballero, que es un nivel micro para nuestra investigación. Es uno de los centros que fueron entrevistados de SMATA. Emilio, te damos la palabra si querés hacer algún comentario desde tu lugar. A ver si podés. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Un segundito que me estoy quedando sin batería. Buenas tardes. Desde nuestra parte, bueno, todo lo que hemos podido hacer durante estos 2 años, ¿se me escucha bien? Bárbaro. Fue puramente positivo, si bien cuesta mucho. El director del centro decía que pasaron evaluados positivamente 95, pero hemos tratado de entrevistar más del doble y bueno, quedan muchos en el camino y muchos incorporados al sistema también, ¿no? Pero positivamente es algo que, si bien con SMATA veníamos haciendo certificaciones, esto es algo que se necesita realmente. De hecho, al día de hoy, hace un ratito antes de empezar la reunión, tuve 2 entrevistas para... Ahora se nos cortó. No sé, a mí, o sea, yo no lo estoy escuchando, Emilio. No sé. Hola, hola, Emilio, hola. ahora volviste. Ahí va y viene. Ah, No sé qué pasa. ahora te escuchamos de nuevo. Ahora se escucha, no sé qué pasa, va y viene. Justamente me vine al aula 1 para poder tener toda la señal lejos de todo, pero bueno. No, decía lo positivo de todo este sistema, ¿no? Para con los chicos, para con los alumnos, para con los postulantes. Y debería, en lo posible, poder agrandarse más esto de acreditación de saberes, llegar a más personas. Inclusive ayer fuimos a un taller a buscar un par de mecanismos que necesitamos y estoy hablando con el dueño del taller y ya se va a venir a inscribir también. Se necesita mucho más divulgación, se puede decir, como para que podamos tener calidad y cantidad, ¿no? Calidad siempre. Y cantidad, bueno, vamos a depender de eso, de la divulgación y que la gente entienda que pueda venir y que nosotros lo podamos guiar en todo este proceso, ¿no? De hecho, no sé si me escucharon, antes de empezar la reunión, estaba rápido con 2 postulantes que los guié un poquitito y bueno, pudimos ingresarlo al sistema y ya van a hacer acreditación cuando pueda hacer la entrevista aparte, ¿no? de todo el proceso de acreditación de saberes. Pero 2 postulantes muy nuevitos ahora al sistema y hacer un módulo anterior al último módulo de lo que es alimentación y encendido, ¿no? Motores de combustión interna. Pero esto es día a día. Sí, claro. Eso es lo que un poco marcábamos o veíamos como hallazgo. La centralidad del nivel micro, ¿viste? O sea, en la institución aparecen, o sea, es el lugar donde se desarrolla todo el dispositivo, esto que decíamos de la entrevista, todo lo que fue detallando Fabián, pero también tenés todo el papel, que también Fabián lo decía, y Ricardo, que es el nivel meso, el intermedio, en producción
del andamiaje de instrumentos, que no es el nivel micro el que se tiene que poner a hacer eso, es el nivel intermedio o incluso el central, porque en países como por ejemplo España, es el INCUA, el Instituto de las Cualificaciones, tienen trabajo con las comunidades, que serían, o sea, mucho más autónomas que nuestras unidades subnacionales, o sea, que nuestras jurisdicciones, donde acuerdan instrumentos de validez nacional, y cada jurisdicción después los va utilizando. ¿Por qué? Porque el tener instrumentos de validez nacional es uno de los requisitos para aseguramiento de la calidad y que puedan circular esas credenciales por todo el país, porque si no vale para una jurisdicción y no para otra. Claro, Esto es importante como espacio para construcción de políticas, ¿no? Y por supuesto, el tema de, insisto, con aseguramiento de la calidad desde el diálogo social, que por ahora nos parece que es como la estrategia privilegiada para poder hacerlo. Y en el marco no solo de mejorar una inserción productiva, que por supuesto no va en desmedro lo que estoy diciendo, sino que aparezcan en los convenios colectivos, etcétera, sino que también, en paralelo, favorecer trayectoria educativa, porque es así, no es uno u otro, tiene que ser así en tándem, para que realmente el sujeto, o sea, la persona, pueda tener una mejora digna en su calidad de vida, tanto profesional como personal. Los títulos, las certificaciones, nosotros hemos ido a cantidad de entregas de certificados, es una fiesta, la gente va con toda su familia, ¿viste? O sea, el valor social que tiene la certificación es indiscutible. Es indiscutible. Entonces, ahora, no sé si alguien, o sea, Fabián, Ricardo, Juan, Pablo, mis compañeras, Agustina, Anabela, quieren decir algo más. Emilio sigue hablando y no te escuchamos. Decís una cosita más, pero porque te leí los labios nomás. Ahí me volví. Una cosita más. Y el tema de poder seguir conectados con esos alumnos más allá, o que se les acredite, se le haga la acreditación de saberes, como para poder seguir en contacto para las nuevas tecnologías, en nuestro caso, la parte automotriz y todo lo que es los motovehículos, ¿no? Porque día a día cambia. Eso es lo que yo les hago mucho hincapié, tanto a los alumnos como a los postulantes de acreditación de saberes, que nosotros estamos acá. Hoy estaré yo, mañana otro profesor, otra persona, pero que sigan en contacto, porque más allá hay personas muy grandes, por ejemplo, que vuelven a pedir de hacer el curso de gas natural, porque las nuevas tecnologías ellos no la tienen incorporada. Entonces, el ida y vuelta, el seguir conectados con la educación, creo que cuando yo era chico, mi médico me decía, yo no voy a dejar de estudiar nunca. Bueno, algo parecido les digo yo a los alumnos y a los postulantes, traten de no dejar de estudiar nunca, aunque sé que es difícil, pero sigan conectados de alguna forma. Gracias, Emilio. Bueno, justamente es el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? Por eso insistimos con esta cuestión de armado de trayectorias, que cuando armemos todos estos circuitos los pensemos para que la gente pueda tener algo que estamos llamando navegabilidad en el sistema, y no que tengan que estar dando equivalencias, haciendo expedientes, etc. Hay una mano levantada, por supuesto, Ricardo, Fabián, quien quiera me avisa. Hay una mano levantada de Fabio. Fabio. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, me quedó ahí un ruido, ¿no? Que a mí me parece que más que un ruido, una duda. Acá en Jujuy, hace 2 años atrás, se implementó la práctica profesionalizante. Esto en cuanto a la acreditación, en Jujuy no hay muchas industrias, ¿no? Y solo las prácticas profesionalizantes fueron como una mera cátedra o talleres, y bueno, no, el alumno no pasó por un proceso de experiencia-aprendizaje en una empresa o en una institución. Entonces, mi pregunta va, si alguien de ustedes me puede comentar en otras provincias cómo fue
la ejecución de ese lineamiento en el sistema educativo, más en aquellas instituciones que son técnicas. Fabio, discúlpame, pero no es el tema de esta mesa. Nosotros en esta mesa no estamos hablando de prácticas profesionalizantes, estamos hablando de reconocimiento de aprendizajes previos obtenidos fuera del sistema educativo. Discúlpanos. O sea, podríamos responderte desde otro lado, pero nos estamos enfocando justamente en este tema. Certificación como antecedente o como insumo para el reconocimiento de aprendizajes previos. No sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta, comentario, referido siempre al tema de que estamos aquí. Irma, Hay un sí, tema no menor que es simplemente... el financiamiento, gente, Sí. que no hablamos, pero podríamos, Fabián, Ricardo, Juan, no sé, Pablo, el tema del financiamiento, que es un tema picante, ¿no? Bueno, el financiamiento lo estamos conversando con el INET porque hay posibilidad de incluir una línea específica de financiamiento para la mejora de la calidad de la ETP. Así que podría ser una política, digamos, financiarla desde el mismo fondo de mejora de la ETP, pudiendo las Perdón, Fabián, jurisdicciones... decís como sí. abrir una línea específica para RAP o como lo llaman. Sí, exactamente, para financiación de Porque en un acreditación de momento saber. también decíamos Bani, ¿te acordás? Justamente por la herencia francesa que vos comentabas, en un programa de Eurosocial, en Francia es BAE, ¿no? Entonces acá era validación de aprendizajes no formales e informales, era un poco eso Bani. Exacto. La OCDE, después de una investigación, el informe Berkin, recomienda el tema de reconocimiento. Entonces nosotros estamos como trabajando más con el concepto de reconocimiento que el de validación, que no es un tema menor, ¿no? Pero bueno, por eso no lo aclaré al principio, tomamos esto así como RAP. Entonces, aparecería por ahí la opción, perfecto, por educación y por el Ministerio de Trabajo. ¿Tienen idea? En realidad, parte de la articulación y la vinculación entre los dos ministerios debería ser converger, inclusive a nivel de los presupuestos, ¿no? en este tipo de la resolución de estos problemas. En el caso de Provincia de Buenos Aires, la agencia tiene su propio presupuesto, pues justamente porque viene de la ley. Pero igual, a ver, en procesos masivos de acreditación, digamos, no alcanzaría. Piensen ustedes que el sistema de la Provincia de Buenos Aires, tenemos 300.000 estudiantes en la formación profesional, digo, y tenemos 350 instituciones. Digamos, es una red muy compleja, digamos, entrar en un proceso masivo y con todo el despliegue territorial, la verdad que requeriría una inversión muy sostenida, ¿no? Me parece que los fondos federales, obviamente, y la de los ministerios, me parece que ahí sí, aparte de converger en políticas y en cuestiones de orden curricular, que me parece excelente, y de reconocimiento mutuo en términos de las agencias, el tema de converger desde el punto de vista presupuestario en algunas líneas de acción prioritarias, y debería ser también como estrategia. Claro. También, Dale, Juan. Sí, sí. dale. Comentando también que desde el proceso que nosotros tenemos dentro de los centros, no es que esto lo hace una sola persona. Emilio es el referente del centro, que los entrevista por primera vez, los orienta, después está el orientador, está el que hace la entrevista sociolaboral, y después están los instructores que hacen la acreditación, más allá de los insumos que se necesitan para cada una de las evaluaciones que se van haciendo. Entonces, si queremos que este sistema se instale, bueno, eso ya lo hemos hablado bastante con Fabián, en los centros de formación como un elemento también que forme parte del centro de formación, sí, se necesitan recursos para cargos docentes, que tendría que verse cómo se manejan, y después por lo que, bueno, decía Fabián, de armar una línea exclusiva para los gastos de insumos. Hay oficios que gastan mucho más que otros. En automotores gastamos una cosa, no es lo mismo UOCRA, que tiene que gastar, si arma una pared, después la tiene que tirar.
y nosotros por ahí podemos utilizar otra cosa. Entonces, eso también hay que verlo. Los insumos no son los mismos para todos, ni los gastos son los mismos para todos. Pero sí, esa es una deuda que tenemos, que estamos en un proceso piloto y sabemos que va a costar acomodar el sistema a esto, pero creo que si insistimos, creo que vamos a llegar a buen puerto. Claro. Pablo y Fabián también querían decir algo, ¿no? Breve lo mío. A ver, en el caso de la experiencia que conté antes del IERIC, combina fondos del Ministerio de Trabajo con fondos paritarios, ¿no? Pero esto dejo la cuestión planteada sobre todo a Fabián y a Ricardo, posibilidad en este acuerdo, sobre todo lo que mencionó recién Ricardo, de pensar también la articulación entre los ministerios desde el punto de vista presupuestario. El Ministerio de Trabajo, sistemáticamente, a veces depende cómo venga la situación, pero tiene fondos asignados para la certificación. Si bien los criterios y la historia de construcción de los dos dispositivos, y los criterios, por ejemplo, que planteaba Ricardo, y la historia de lo que fue la certificación de competencia, van para lados distintos, me parece que hay posibilidades de algunas cuestiones encontrar metodologías y objetivos comunes, y por ahí asociado a eso, primero, pensar alguna cuestión presupuestaria del Ministerio de Trabajo que vaya dirigida a complementar por ahí alguno de estos procesos, ¿no? Pero bueno, como parte, me parece, de la discusión, de lo que habilita, de los debates que empieza a habilitar este acuerdo, ¿no? Sí, de la interinstitucionalidad de las agencias de gobierno, ¿viste? Alrededor de este problema. Claro, bueno, los vascos armaron para este tema centros integrados, que dependen tanto de educación como de trabajo. No tienen otro edificio, ¿entendés? Pero son los mismos. dentro, qué sé yo, en el 8, Juan, dentro del 8 tenés una oficinita que es el centro integrado. Entonces, el personal, los dispositivos, todo el financiamiento es de fuente conjunta. Y funciona físicamente dentro de o una unidad del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Educación. Es un modelo interesante, o sea, como tipología, porque es acotado a ese proceso, ¿no? Porque imagínense, por ejemplo, si se hiciera, o sea, ¿qué pasa con la escalabilidad? Por ahora tenemos como un sistema, si se me permite, artesanal para hacer la acreditación de saberes. Imagínate que cambia la ley de salud y todos los cuidadores, que es un sector bien complicado, todos los que están con cuidado de personas, tanto niños como adultos, niñas como adultos, necesitan certificación para trabajar. Ahí tenés gente que está trabajando en el sistema hace un montón, etc. La demanda que se te puede armar es inabarcable. Entonces el problema está en justamente cómo construimos una política, que estamos en un nivel de bajos números. Obviamente decimos números, atrás de cada número hay una historia de vida, con la que esta gente está totalmente, la gente como Emilio, que de los centros está ahí continuamente, y no es un número, es una historia de vida. Pero pensando en la escalabilidad, es un tema complejo, es un tema muy complejo para poder satisfacer desde una política pública. O sea, aplaudo, digamos, que estas acciones se puedan mirar en el marco de este nuevo convenio, a ver si tal vez aparezca como alguna señal en claro como para trabajar. Por ejemplo, que Fabián dice que ya tienen diseñados como de 19 perfiles profesionales, con más de 30 instrumentos. Bueno, hay un tema de difusión al interior mismo de las jurisdicciones. ¿Entendés? Si una jurisdicción tiene avance, no es necesario que todos estén como desarrollando. Por eso vuelvo a insistir con esta necesidad de, no digo unificar, pero sí acordar un andamiaje metodológico y de dispositivos que tengan validez nacional y producción federal. Está bueno, Irma, lo que traes, y yo iba a traer o recuperar lo que comentaste de España.
Yo viste que señalé 2 planos de implementación. Cuando se pensó a nivel federal el proyecto Claro, de cuando lo miraste resolución, desde el INET y cuando lo ves ahora en Cava, ¿no? tuve las 2 posibilidades. Cuando vos pensás lo macro, decís, bueno, ¿cómo se unifican las formaciones a nivel nacional? A través de un marco de referencia que elabora el INET y que lo aprueba a nivel federal. El Consejo. Ahora, las jurisdicciones tienen la autonomía a la hora de construir su diseño, y es una potestad porque el sistema está descentralizado. Obviamente que está en sintonía con las capacidades que el marco, debería estar en sintonía con la capacidad que establece el marco, es decir, todos los electricistas de inmueble en el país deberían mínimamente garantizar que su formación alcanza las capacidades que el marco establece. Ahora, en esa manera diferente, yo podría dar algunos ejemplos de algunas provincias, cómo estructuraron, a pesar de la estructura modular que con Ricardo pensamos en INET y se pudo aprobar en Consejo Federal, el enfoque del módulo y del recorrido es diferente provincia a provincia. Por lo tanto, por eso el INET no pudo pensar dispositivos comunes, como bien le establece la resolución. Cada provincia, fíjate, cada jurisdicción, Santa Cruz también tiene un antecedente, vamos tratando de encontrar los instrumentos que nos permitan dar cuenta de esos saberes que la persona aprendió, pero no para dar cuenta en el mundo del trabajo, y esto lo quiero señalar. Y esto es una diferencia sustantiva. A mí no me interesa acreditar, o sí, pero digamos no es el principal propósito, sino que pueda esa persona seguir construyendo profesionalización, como decía Ricardo. Y ahí tenemos un problema serio, ¿no? Baja calificación profesional de un conjunto muy grande de ciudadanos que no tienen ni la educación formal ni la educación profesionalizante. Yo creo que coincido con Ricardo, esto lo hemos discutido mucho, hay que ver de qué manera el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación se ponen de acuerdo en cuáles son sus ámbitos, y quién hace formación profesional inicial y quién hace readecuación, refuncionalización o reprofesionalización de la fuerza laboral ya profesionalizada, que hay que adecuarla a las nuevas tecnologías, como decía Ricardo, más disruptivas, más modernas. Me parece que esa discusión en algún momento va a haber que saldarla. Los 2 ministerios no pueden hacer lo mismo descoordinadamente y con reconocimientos distintos sobre la misma capacidad productiva. Sí, sí, los problemas de descoordinación y de fragmentación de las políticas públicas, Argentina no, nuestro país no puede darse ese lujo, digamos, en clave de construir una política pública que atienda los problemas justamente de injusticia social, de los que estamos hablando antes en relación, al menos lo que pensamos que por ahí se reconstruye un modelo de desarrollo más igualitario y más justo, ¿no? Me parece que hay que ir por esa perspectiva, digamos, evitar el tema de la fragmentación, evitar este tema y tratar de tener puntos de convergencia en las agencias para empezar a resolver este tipo de problemas. Esto es muy... Y finalmente hacer un uso más eficiente del presupuesto, ¿no? Que era claro, lo que exacto, eso iba a tiene decir. que ver con eso. No duplicar. Termina siendo más eficiente digamos, la inversión pública, digamos, que esto es obviamente es un propósito central. No solo necesitas incrementar la base presupuestal de inversión, sino hacerla más eficiente en clave de impacto. Digamos, los procesos, digamos, tenemos que ir a un proceso de democratización del conocimiento tecnológico. Y son las 2 cuestiones. Es invertir más en términos públicos y a la vez ser más inteligente en términos de la inversión. Sí, sí, dilapidar recursos magros es... Y es un crimen en estas condiciones, en un país como el nuestro, donde tenés brecha y desigualdades muy profundas desde el punto de vista social y desde el punto de vista educativo, y mirá, tenés que empezar a alinear otro tipo que las políticas públicas tengan una centralidad y sostenimiento en el tiempo. Una cuestión ahí, a lo que plantea Fabián. Me parece que hay que tener claro que la división funcional o la complementación la tenemos que pensar en términos de esas transiciones que dijimos.
porque uno tiene el miedo, quizá algo de esto esté ocurriendo hoy y no es lo que tiene que pasar. Si yo tomo el ejemplo del sector de la construcción, dije que había cerca de 600.000 trabajadores más estructuralmente informales, por fuera de lo que son las relaciones laborales convencionales, ¿no? No sirve pensar, a ver, de esos 600.000 a los 200.000 más dinámicos se encarga de educación, a los otros 200.000 trabajo y a los 200.000 que hay que hacerle asistencia social, desarrollo social. Me parece que las transiciones tienen que ser el objeto de la articulación, y ahí pensar las complementaciones de cada dispositivo y de cada lugar, ¿no? Sí, si no condenás a la segmentación. Exacto. El sistema de formación profesional debería contener en un mismo momento a todos esos niveles, en clave de progresión. Es decir, alguien que inicia un recorrido de profesionalización en condiciones de vulnerabilidad, debería el sistema impulsarlo a la progresión de calificación profesional. Y es el mismo sistema de FP el que debería. Si después lo financia, obviamente lo tiene que financiar. Lo que tenemos que hacer es que todos financien eso. Exacto. Sí, claro. Pero en realidad deberíamos ir a un sistema no segmentado. No segmentado. No. Ay, bueno, arreglamos todo. No, es buena, es falta? muy larga esta discusión, es interesante. No tiene un nivel de complejidad. Bueno, es un Claro, tema... lo que pasa es que coincido, No. Pablo, 100%, tenés mucha segmentación, ¿viste? Uno trata de mirar todo en la misma perspectiva, pero hay diferentes realidades. Lo que sí tengo claro es que, y lo discutimos mucho con Ricardo esto, hay un ámbito de la profesionalización inicial y un ámbito de la reprofesionalización. Y lo que yo tengo claro, y estoy convencido ya, que el sistema educativo no se puede ocupar de la profesionalización, porque no nos dan los tiempos, porque no tenés el presupuesto para incorporar la tecnología y porque es muy difícil seguirla. Y eso lo hemos visto con Ricardo en Alemania y en otros países. El Ministerio de Trabajo tiene dividido y claro esto. La bolsa de desempleo es una cosa, la refuncionalización de alguna fuerza laboral de un determinado sector porque cambia la tecnología, se ocupa trabajo, pero la formación profesional inicial está en manos de educación. En los diferentes niveles de complejidad que dice Ricardo, y conteniendo, y por supuesto la complejidad argentina es mucho mayor, ¿no? Porque tenemos que atender poblaciones muy heterogéneas. Pero creo que hay que poner todo el presupuesto ahí, no hay mucha discusión hoy. Porque de todas maneras las empresas lo resuelven por otro camino. La reprofesionalización de los trabajadores. Hoy la están, lamentablemente, más allá del esfuerzo que hace el Estado, lo resuelven por otra vía. Sí, yo creo que un tópico de agenda del siglo XXI para la Argentina es la formación profesional. Como un eje estratégico en términos de lo que son las políticas públicas igualitarias, ¿no? Que digamos, reconstruir ese proceso igualitario en nuestro país. Creo que un eje de la agenda debería ser claro, pero pensado en clave de trayectoria, viste, que puedas entrar FP y puedas seguir terciario, o sea, pensado desde los niveles educativos me refiero, ¿no? No, entendiendo la FP como la estamos entendiendo nosotros, como estamos conversándola nosotros, no en la FP, digamos, que mira procesos del año más 50. recreativos, claro, procesos de autoconsumo, no es por ahí. Sino las que miran la perspectiva de un escenario ocupacional, de inserción progresiva y de calidad en el mundo del trabajo. Sí, que mejora el tejido productivo, que incide en una mejora del tejido productivo. Que incrementa la productividad, que incrementa la mejora tanto de las condiciones de vida de los trabajadores como el desarrollo nacional, este tipo de cuestiones. Ay, bueno, tenemos que cerrar porque ya el aula va, viste cómo es esto, que son aulas que van, ya se nos meten los otros en breve, o nos cierran directamente. Y a nosotros nos espera la gestión. Tal cual. Les agradecemos totalmente este espacio, Ricardo, Fabián, bueno, Pablo y Juan veníamos trabajando con ustedes, ¿no? Con lo cual, bueno, es como
estar como del mismo lado en ese sentido, pero sobre todo Fabián y Ricardo, que sabemos perfectamente lo que es la gestión en este momento. Ha sido muy rico este intercambio, los comentarios en el chat la gente lo está diciendo. Acá Cecilia, que es una ex alumna nuestra, todavía está ahí aplaudiendo. La verdad que nos suma, porque vamos a ver cómo todos estos aportes enriquecemos el informe final que tenemos. Por eso nosotros, o sea, tuvo una circulación restringida con Juan y Pablo, como informe preliminar le pusimos incluso, ¿no? Para cerrarlo después de estos aportes que aparecieron cosas bien medulares como para que queden plasmadas en ese trabajo de investigación. Agustina, no sé si querés saludar o algo. No, bueno, sí, súper interesante, tomé apuntes de un montón de cosas. No, solo agregar que me parece que es imprescindible cuando se habla de financiamiento en este proceso, pensar en integralidad, y cuando decían tanto Fabián, Ricardo, Juan y Pablo, esta integralidad en niveles, quizás por familias profesionales, aporte mucho y dé cuenta de que el financiamiento puede ser, ¿no?, utilizado de una manera, no sé si decirle eficiente, efectiva, pero bueno, también eso puede ayudar a que los avances tecnológicos no queden retrasados con el financiamiento que se logra obtener. Eso son. Que bueno, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos contaron. Bueno, excelente, Irma, muchísimas gracias. No, a ustedes, otra vez vuelvo. agradecerte Muchísimas la gracias, invitación. Irma. Bueno, Gracias. Juan, Fabián, Pablo, Gracias. Agustina. Seguiremos Gracias, conversando amigos. sobre el tema. Seguiremos remándola con estos temas. Dale, mil Cómo no. gracias. Abrazo grande. Gracias a Adiós. todos. Gracias a todos. Chao. Chao. Gracias.